Bueno, buenas tardes. Gracias al Teatro de la Abadía y al Círculo por acoger este debate, que es, como ha dicho Roland, el que cierra el pequeño ciclo de 3 mesas redondas sobre posverdad, fake news y mentiras. Estamos intentando darle vueltas en contexto a cómo llamar a las fake news, porque realmente siempre han existido en periodismo y nunca las habíamos llamado fake news. Yo creo que Clara ha acertado bastante cuando usa la palabra bulo, ¿no? Cuando en su digamos, en su descubridor de fake news lo bautiza como maldito bulo. Yo creo que podríamos usar también patraña, que se acerca más al lenguaje clásico, ¿no? Pero en todo caso, hoy toca hablar de una fake news que en teoría no debería ser fake news, que es la imagen. Es decir, la imagen la vemos y generalmente no suelen estar manipuladas, pero como va a explicar enseguida Marisa Flórez, hay muchas maneras de manipular la imagen. En todo caso, la manipulación de la imagen y el uso de las imágenes para manipular a la opinión pública es tan antiguo como los periódicos, ¿no? Todos conocéis, o muchos conoceréis probablemente, la famosa frase de Randolph Hearst, que mandó un ilustrador a la guerra de Cuba para que ilustrara los artículos que deberían contar la guerra de Cuba para su periódico. Y el ilustrador llevaba allí 10 días, no pasaba nada, y le escribió de vuelta diciéndole: mire, aquí no hay nada, me gustaría volver. Aquí no está pasando nada, no hay guerra ni hay nada. Dice: usted mande las imágenes que yo pondré la guerra. Bueno, pues esto es uno de los, seguramente el origen, ¿no?, del enorme poder de la imagen para manipular. Bueno, no me voy a extender casi nada, pues vamos a intentar hacer una cosa muy ágil y rápida, que no dure más de 1 hora y cuarto, para que ustedes se puedan ir a cenar tranquilamente y no les aburramos. Así que voy a presentar brevemente a nuestras 3 invitadas, que son un verdadero lujo y que cubren además un largo periodo de periodismo en este país y en todos los soportes posibles, lo cual da una riqueza a la mesa que es muy rara. Bueno, Marisa Flórez, empezando por allá, a la que conozco desde hace algunos tiempos, coincidimos en El País durante 24 años. Es seguramente la mejor fotógrafa de prensa de España, sin muchas dudas se podría afirmar eso, y uno de los mejores fotógrafos englobando los dos géneros, ¿no? La mejor fotógrafa sin duda y uno de los 8 o 10 mejores fotógrafos. Bueno, ella ha sido, digamos, la mujer que construyó la imagen de la fotografía en el país, ¿no? Aparte de ser una de las grandes fotógrafas, fue la editora gráfica durante muchos años, es decir, ella era la mujer que decidía qué foto se publicaba y qué no, y por qué se publicaba y por qué no, y peleaba con el director para intentar imponer su criterio, y como he sido testigo de algunas de esas reuniones, diré que se imponía en el 90% de los casos. Más o menos. Bueno, viniendo un poco más hacia acá, está Clara Jiménez, que, como he dicho, es un ejemplo de cómo los jóvenes periodistas, algunos jóvenes periodistas, han sabido huir de la primera persona y del blog y del formato, voy a decirlo un poco groseramente, me masturbo ya en los otros que me lean, ¿no? Y ha puesto su talento periodístico al servicio del público. Es decir, yo creo que es muy importante que en la generación de Clara haya gente que haya entendido que eso tiene que ser así, es decir, que los periodistas no están para masajear su propio ego, sino para que el público esté cada vez mejor informado. Y a través de su saga o no sé cómo llamarlo, Maldita, que empieza con Maldita Hemeroteca e incluye también Maldito Bulo, y si me pongo las gafas me acordaré de 2 o 3 más. ¿Qué más tenemos? Las cuento yo. Maldita Ciencia y Maldito Dato.
Es decir, el proyecto de Clara es fundamental en un tiempo en el que la confusión y la manipulación intentan llevarse el gato al agua y, de hecho, eso ha sido reconocido, ¿no? con diferentes premios, porque es una de las pocas personas y uno de los poquísimos medios que está haciendo fact-checking en España. Es decir, está comprobando que los hechos que se publican son ciertos. Esto, que es una costumbre muy arraigada en Estados Unidos y en la prensa británica, sabemos que no es garantía de nada, porque si alguien ha manipulado a conciencia, históricamente ha sido la prensa británica. Pero es sanísimo que eso exista en España, ¿no? Porque los medios generalmente no hemos prestado atención a eso, ni los medios grandes ni los pequeños. Los grandes porque pensaban que, bueno, que el trabajo previo de contraste de noticias lo hacían los periodistas con profesionalidad, y los pequeños porque no tenemos presupuesto para eso. Es decir, que es muy sano que haya gente como Clara que se dedique a esto. Bueno, y a mi lado está Montse Domínguez, que es, sin ningún lugar a dudas, la periodista más todoterreno que hay en esta sala y una de las más todoterreno que hay en el planeta entero, porque ha tenido la suerte, y a rato supongo que menos suerte, de pasar por la radio, la televisión, la prensa digital, el Huffington Post, y ahora, como las vidas a veces dan círculos en direcciones que no se esperan, está en el papel, ha vuelto al papel, que es de donde debió salir, y está en el papel en el País. Así que con esto y un bizcocho yo me callo y paso la palabra a Clara para que nos cuente un poco cosas de Maldita y de cómo funciona la manipulación moderna. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme y por contar conmigo para esta mesa, en la que está rodeada de periodistas a los que he admirado y he crecido leyendo. Me hace mucha ilusión, para empezar. Voy a hacer un pequeño apunte sobre lo que tú decías de cómo llamamos a esto para no llamarlo fake news, ¿no? Que es verdad que existe un consenso dentro de la gente que nos dedicamos a esto profesionalmente, y sobre todo de los académicos, de no referirnos a esto como noticias falsas o fake news, porque en esta batalla por la verdad la guerra también está en las palabras, y esas cosas, esos bulos, esas paparruchas que leemos nunca han querido ser noticias. Y por lo tanto, darles la categoría de noticia, aunque sea para decir que son noticias falsas, es algo que yo creo que es preferible que evitemos. También porque cuando Donald Trump dice que la CNN son fake news, no se está refiriendo a lo mismo que cuando yo digo que algo es una fake news, y en realidad eso se ha vaciado de contenido. Y por una tercera razón que me trae a lo que vamos a hablar hoy de las imágenes, que es que cuando decimos noticia falsa, pensamos en algo que tiene formato de noticia, que tiene un titular, que tiene una imagen, que tiene un texto. Y la realidad es que la desinformación que consumimos a día de hoy son fotos, son vídeos, son audios, son cadenas de WhatsApp, son capturas de imagen, son memes, son un abanico mucho más amplio que no se define solamente con ese pensamiento de formato de noticia falsa. Todo esto me viene bien para hablaros de por qué ha cambiado todo esto, por cómo consumimos a día de hoy la información. Yo siempre doy el mismo dato, pero es que a mí me parece que es muy significativo. El 36% de la población española consume información a través de WhatsApp. Y eso que la gente identifica como información muchas veces es desinformación. Y ese tipo de consumo que ha cambiado, que se hace mucho en redes sociales, nos hace consumir muchas veces imágenes o vídeos. Y esas imágenes o esos vídeos muchas veces son más fáciles, entre comillas, de descontextualizar o de manipularnos. Quiero hablaros de algunos ejemplos para que nos hagamos una idea de qué hablo yo cuando hablo de desinformación en formato de imagen. Este verano empezaron a circular, y seguro que más de uno en esta sala recibió varios vídeos de manteros liándola, tirándole sillas a la policía, robando a gente en la calle. Bueno, esos vídeos que circulaban como si estuvieran pasando todos este verano, la realidad es que eran vídeos de hace 2, 3, 5, 10 años. Lo que pasa es que cuando los recibimos todos en la misma semana, nos da la sensación y nos crea esa sensación de tener un problema de seguridad ciudadana con los manteros. Pero estaban totalmente descontextualizados temporalmente. A veces las descontextualizaciones tienen que ver con que solamente nos están enseñando una parte de la imagen. No sé si Lenny me puede poner esta.
La anterior. A ver si la conseguimos ver. Bueno, circuló después de que Pedro Sánchez... Os voy a contar la anterior y ya os cuento esta. Circuló después de que Pedro Sánchez se reuniera con Joaquín Torra Os voy a contar esta primero. El problema de este vídeo, que circuló en España hace un año, pero está volviendo ahora, en el que parece que un señor agrede a una enfermera en un hospital y que se decía que era un magrebí, circuló en España diciéndose que era un magrebí, en Alemania diciéndose que era un refugiado, en Francia diciéndose que era un argelino, en el Reino Unido diciéndose que era un inmigrante, en diferentes países de Europa, asociándolo a una nacionalidad diferente en la misma semana. De esto nos dimos cuenta los verificadores europeos y luego lo verificamos y encontramos que era un ruso borracho agrediendo a una enfermera en un hospital de Rusia. Este fue el vídeo que nos hizo darnos cuenta de que la desinformación en determinados momentos está coordinada y salta de país a país porque hay una coordinación por detrás para que eso ocurra, porque no es casualidad cuando pasa varias veces que se pone en circulación un vídeo falso en diferentes países en el mismo día. Tenemos que pensar que hay alguien orquestando eso por detrás, ¿no? Voy a ver si consigo que me ponga la imagen anterior para contaros lo que os decía de cuando solamente nos enseñan una parte de la imagen. Empezó a circular por redes sociales y por WhatsApp, no sé si lo voy a lograr, Lenin, pero bueno. Era la primera imagen, Lenin, creo. La primera diapositiva, la primera, esta. Esa. Empezó a circular esa imagen de Pedro Sánchez con Torra diciendo que Pedro Sánchez había quitado la bandera de España cuando Torra fue a Moncloa y, sin embargo, con Rajoy la bandera de España sí estaba. Claro, solamente circuló la mitad de la imagen, la bandera de España estaba al otro lado. Simplemente había cambiado el protocolo en Moncloa, pero eso no significa que se dejase de poner. Y, sin embargo, esto fue súper viral y era bastante fácil de comprobar, solamente hacía falta encontrar una imagen completa. Y quería hablaros de un último tipo de descontextualización que tiene que ver con cuando a lo que se está refiriendo la persona que utiliza la imagen no es interpretado de la misma manera por el público. Si nos podemos ir a la última diapositiva, Lenin. Este tuit de Pablo Echenique. La delegación del PP esta mañana en Colón, esto es de hace un año, no es de la manifestación del fin de semana, portando la bandera que mejor le representa, con esa bandera suiza. Bueno, Pablo Echenique estaba queriendo hacer un chiste y él hizo un montaje de la bandera suiza encima de la imagen de Colón. Pero la realidad es que muchísima gente lo interpretó como una imagen real. Y no interpretó eso como un chiste político que hacía Pablo Echenique. Y, por lo tanto, algo que no tenía intención de engañar en un principio, que tenía intención de hacer una broma, mejor o peor, pero una broma, por la percepción que hizo la gente de ello y por cómo lo recibió la gente, se convirtió en un bulo. Muchas veces en Maldita la gente nos dice: es que entráis a desmentir cosas que no se cree nadie. Os prometo que la gente se cree muchas cosas. La gente se cree que se puede quedar embarazada por la picadura de un mosquito y eso es algo que nos preguntan recurrentemente. Entonces, seamos conscientes de que el problema de desinformación va incluso más allá de lo que a lo mejor los que estamos en esta sala, que estamos interesados en esto y que seguimos la prensa diaria, concebimos. Tenemos que entrar a desmentir cosas como esta, bastante más a menudo de lo que nos gustaría. Y las imágenes engañan mucho de esta manera. Gracias. Seguimos con Montse. Adelante, Montse. Bueno, primero dejadme que os recomiende a todos que no os perdáis Nekrasov, porque es verdad que uno piensa que Sartre y la comedia es un oxímoron, o sea, es imposible. Bueno, es una obra y es una comedia maravillosa. Y es plena actualidad, ya os ha contado antes un poco pues como los periodistas o los medios o algunos medios de comunicación necesitan carnaza para vender y no les importa venderla a cualquier precio. Hay una cosa clara de lo que dices, que es verdad, el debate sobre qué son fake news, si son falsas noticias o noticias falsas. Lo cierto es que propaganda, manipulación, titulares tergiversados han existido toda la vida. Se puede manipular una foto, ahora se puede manipular el vídeo, un titular, yo qué sé, Carmena asesina a un niño, atropella y lo esconde junto con los Reyes Magos que tenía secuestrados. Bueno, eso se lee en algunos medios. Bueno, eso es verdad que no es ninguna novedad. Para mí lo fundamental del fenómeno, y además ya da igual cómo lo llamemos, porque lo cierto es que en los buscadores de Google y de Facebook aparece como fake news y así se va a quedar ya, porque es lo que luego buscamos. El gran cambio, el cambio fundamental
es que antes las noticias falsas, auténticas o manipuladas, para divulgarse necesitaban un medio de comunicación. Y ahora, todos y cada uno de vosotros, a través del móvil que tenéis en vuestros bolsos o del ordenador que tenéis en casa, sois transmisores de noticias o de falsa información, es decir, de noticias auténticas o de bulos o de paparruchas o de como queráis llamarlo, lo cual nos deja a los medios en una situación muy desairada, porque por primera vez hemos perdido el poder que teníamos de ejercer de altavoz. Bueno, hay medios que siempre han sido más que altavoz para los poderosos de cara al pueblo y otros que han tratado de contarle a los poderosos qué es lo que estaba ocurriendo, de recordarles qué es lo que estaba pasando en la calle. Pero a estos efectos me da igual. Lo cierto es que hemos no desaparecido, pero sí una parte importante de nuestra capacidad de transmitir qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que es importante, jerarquizarlo, darle un valor, ya no está en nuestras manos. Porque cada vez que le damos a un like, a un me gusta, a un compartir, somos nosotros a título individual los que estamos viralizando, compartiendo y haciendo grande determinadas bolas de nieve que surgen, no sabemos si con buena, con mala intención, pueden ser una broma sin mayor interés, puede ser una información muy bien pensada y muy bien manipulada para alterar el estado de ánimo de cara a una campaña electoral, pero ya no está en manos de los periodistas ni de los medios de comunicación, ahora está en nuestras manos, lo cual, como ciudadanos, nos obliga a hacer una reflexión que nunca antes nos habíamos hecho, y es el poder del like. Cada vez que le damos el like o le damos el botón de compartir con nuestros distintos grupos de WhatsApp, somos responsables de la calidad de la información que estamos transmitiendo. Y luego, porque es verdad, y lo estábamos comentando ahora, que claro, los medios tradicionales tienen un formato, o sea, los informativos en televisión, unos sumarios, unos titulares, están acotados a una hora determinada, al telediario, a las noticias, al programa en concreto, con el formato noticias. En la radio, exactamente igual. Se trata de mantener la diferencia entre información y entretenimiento. No siempre, pero bueno, digamos que en la radio y en la televisión y en los medios hechos a conciencia. Y en un periódico está claro, en una revista, ¿no? Es un formato muy claro. Pero esto desaparece en el formato móvil, también en Facebook. Cualquiera puede reproducir un titular del País, un titular de contexto, utilizar el mismo tipo de letra y transmitirlo. Y luego es verdad que de un tiempo de los últimos años a esta parte, cuando yo empecé con el HuffPost, no había vídeo en los medios online, prácticamente nada. O sea, ha sido exponencial. El consumo, las fotografías siempre han tenido un poder, una atracción tremenda, los vídeos, la televisión más todavía, pero es que ahora todos hacemos vídeo. Yo recuerdo no hace tanto que para comprarte una cámara de vídeo y grabar a tus niños, ¿no? Tenías que hacer, bueno, los vídeos y no solamente los grabamos, sino que los editamos. Y es que además hacemos memes y los compartimos. Es decir, algo que estaba antes en manos de profesionales auténticos o profesionales de la manipulación, lo tenemos todos en la mano. Por lo tanto, todos somos presuntos manipuladores o adulteradores de la información. Lo podemos hacer con el fin de reírnos y punto, y lo podemos hacer también con otros objetivos. Yo no sé si vamos a poder ver un vídeo que os he traído, porque luego además es muy importante el contexto, de qué es lo que rodea a la información. El contexto tuyo, el contexto que dirige Miguel Mora y el contexto en sentido más amplio. Este es un vídeo que a mí me llegó vía WhatsApp de unos amigos que estaban muy preocupados porque me dijo, este es tu medio, vosotros habéis hecho esta entrevista a Sánchez borracho. Un viaje pendiente que le gustaría hacer. Siempre a Mojácar. Un lugar para perderse. Mojácar. ¿Cuánto cuesta un café? Pues un café, no voy a decir el del Congreso, porque ese ya le dijo José Luis, pero 1,5, 2. ¿Cuándo apaga el móvil? No lo apago nunca. ¿Y cómo desconecta? Con mis hijas y con mi mujer. ¿Qué hace cuando tiene insomnio?
Pues me pongo una serie de televisión. ¿A favor o en contra de legalizar la prostitución? Son debates que necesitan mucho sosiego. Yo, desde luego, sí que le puedo decir que el compromiso que va a llevar el Partido Socialista en el programa electoral es... Parece sonado, perseguir la ¿verdad? prostitución. Pues ya veréis ahora cuando le Legalizaría preguntas la si fuma marihuana. canutos. Buena pregunta, que no puede ser respondida en esta entrevista. ¿Se ha fumado alguna vez un canuto? Paso palabra. Ya está, suficiente. Gracias, Leni. Bueno, esta es una entrevista real y las respuestas son reales. Lo que hicieron, y además técnicamente lo hicieron maravillosamente, es una página que se llama Malditos Borrachos, ¿o no? O Famosos Borrachos, no, perdona. Se llaman Famosos Borrachos. No. Se llaman Famosos Borrachos y se dedican a hacer, pues como esos vídeos del intermedio, no sé si habéis visto esos pequeños montajes en los que cambian la realidad con una intención satírica. Estos hacen una cosa satírica y sencillamente lo único que hacen es manipular la velocidad de las contestaciones. Si tenéis interés podéis ver el vídeo en el que él responde, pues sí, me voy a Mojácar. ¿Usted legalizaría la droga? Este es un debate que ahora no toca. ¿Se has fumado canutos? Pero lo habla normal. Bueno, eso que lo colgaron estos chicos, que son unos cachondos, hubo gente que lo descontextualizó y empezó a circular por WhatsApp y no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que me preguntaba, ¿es verdad? ¿Tú estabas ahí? ¿Eso lo han publicado en tu medio? Bueno, algo que claramente es una diversión que no busca ningún mal, bueno, circuló y sigue circulando como Pedro Sánchez borracho o fumado, porque habla de eso. ¿Qué ocurre con la imagen? Pues que a medida que se va sofisticando y todos podemos editar en un vídeo y que las técnicas de animación cada vez son más amplias y que ahora tenemos estos aparatitos a Siri y a Alexa, a los que les damos órdenes para que nos hagan cosas, y la inteligencia de la voz va a estar lo vamos a necesitar dentro de muy poco, necesitaremos un teléfono para marcar, llama, dime, ponme la radio, sácame... Bueno, todas esas técnicas que están solamente al alcance de unos pocos, cada vez se están haciendo más populares y eso nos permite falsificar la imagen a unos niveles que cualquier chaval ahora mismo puede hacerlo sin ningún problema. Repito, con intención de pasar un buen rato o con una intención un poco más aviesa. Yo no sé si habéis visto este vídeo de Obama. At least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. No es él el que está hablando. This is a dangerous time. Pero fijaros la calidad. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Esto es internet. un montaje. It's a time when we need to rely on trusted news sources. Este es un montaje que es May posible sound basic, hacer, lo llaman but how deep we move fake forward. videos, y esto lo utilizaron Age of primero para la information industria del porno. is Entonces lo que hacían gonna be the era difference grabar between whether we a survive actores porno or y le whether we ponían become a some ella kind of fundamentalmente fucked la up cara de una famosa. Thank you. Y entonces, bueno, pues Stay se vendían woke, como bitches. rosquillas, ¿no? La gente los visualizaba como rosquillas. Bueno, eso se puede utilizar ahora para hacer creer que el rey ha dicho no sé qué, que Putin ha hecho... Y es muy difícil detectar. ¿Qué es lo que ocurre? Y acabo para luego poder, si queréis, entrar en el debate. Que los periodistas sí que forma parte de nuestro trabajo detectar, y aún así nos la cuelan de vez en cuando. Y un mal periodista que no hace bien su trabajo a la hora de fact-checking, de comprobar el rigor de lo que estás publicando, pero en realidad nos pagan por eso, por no vender mercancía averiada. Pero como ahora no somos los únicos guardianes de la información, sino que todos y cada uno de nosotros podemos compartir, es mucho más fácil que determinados vídeos falsos, titulares manipulados, noticias falsas, como queramos llamarlos, se distribuyan, se viralicen y acaben impactando en nuestro ánimo, porque la información, insisto, creo que eso es uno de los grandes problemas, y luego si queréis tocamos el tema de la confianza, ya no somos nosotros los últimos distribuidores. Por eso es tan importante que los periodistas reconstruyamos la confianza perdida con los ciudadanos que piden de nosotros noticias auténticas, chequeadas y comprobadas.
Vamos, Marisa. Avanti. Bueno, buenas tardes y encantada de estar con estos compañeros aquí para intentar explicar un poco lo que ha ocurrido y me imagino que seguirá ocurriendo, pero bueno, por lo menos yo pienso que a mayor socialización de imágenes, de todo, yo creo que habría que pedir también mucha mayor responsabilidad por parte de todo el mundo, porque si no esto va a ser una... Avedon solía decir que el trabajo de todos los fotógrafos es veraz, pero el de ninguno es verdadero. Esta observación sobre la subjetividad con que un individuo se acerca a un objeto, claro, es diferente de unos a otros, ¿no? Pero hecha esta salvedad, yo, como fotógrafo, sí pienso que hay que fiarse uno de la imagen. Ahora, de cómo esa imagen llega al lector, al usuario, eso ya es mucho más difícil de decir que llega de verdad, ¿no? Porque, lógicamente, en el contexto que está, por la gente que pasa, de la manera que se quiere presentar, eso forma parte de todo tipo de manipulaciones, que las hay de todo tipo. Las hay desde la manipulación burda, a la manipulación por omisión, a la manipulación realmente por error, pero que ese error, al no ser verificable o verificado hasta las últimas consecuencias, bueno, pues contribuye a la manipulación, por lo tanto es manipulación también. Yo voy a pasar, porque creo que creo que me voy a explicar mucho mejor explicando algunos ejemplos que he traído para que podáis ver un poco a nivel gráfico cómo en distintos momentos yo como editora, he visto manipulaciones realmente alucinantes en prensa que me parece que cuando uno no quiere publicar una foto por la razón que sea o uno quiere decir la verdad con las imágenes que tiene que dar la imagen tal cual es o no publicarla. Hay dos opciones. Lo que nunca se puede es manipular, porque una imagen, sobre todo en prensa, es noticia. Y si manipulas la noticia, pues estás falseando todo lo que está ocurriendo. Os voy a pasar. ¿Puedo? ¿Sí? Ahí. Bueno, hay que ir atrás. Hello. Al comienzo, por favor. Vamos a ver si No hay señal ahora. es posible. Tengo que decir que es mi culpa, porque No. Marisa es la única que se ha traído los deberes No, bien hechos en la no, presentación y como no. hemos estado ahí liando No, que va. a Leni para que buscara un vídeo el otro. Bueno, Aquí estamos. esto es el 11M. A mí me tocó estar de editora en El País en ese momento y tuvimos la suerte, digo la suerte dentro de la desgracia que estaba pasando, que un compañero fotógrafo estuviera en el lugar donde estalló las bombas del tren de la estación de Atocha. Llegaba en otro tren y se encontró realmente, pues con todo lo que estaba sucediendo en el momento, ¿no? Él nos pasó esas fotos que las dimos para todo en este país. Fuimos los únicos que dimos estas imágenes y luego las distribuimos por medio de la agencia Reuters para todo el mundo. Realmente fueron las imágenes más vistas. Entonces, la imagen primera era esta imagen, con todos los heridos, muertos. En primer plano ven, una parte del cuerpo de una de las personas. Nosotros la publicamos. Hoy día no sé si sería posible publicarlo. Esa es otra cosa que he hablado, que eso ya no es manipulación, pero realmente un poco la autocensura de hoy día no te permitiría, no solamente a nivel gráfico, sino a nivel de cualquier obra. No sé si sería posible hoy publicar lo que se publicaba hace 15 o 20 años, pero ese es otro tema. Entonces, esta imagen la publicamos y
se distribuyó a todo el mundo. Entonces, nosotros la dimos en el periódico. A ver si la puedo pasar desde aquí. No puedo, no, le doy, pero no va. Antes sí pasaba, pero ahora no. No sé qué pasa. Quiero mostraros un poco cómo la publicó el periódico y cómo en los distintos periódicos y revistas a nivel mundial se publicó la imagen. Y la imagen se publicó de forma muy diferente. En una desaparecía el miembro, en otras se iba negro y en otras el titular realmente tapaba lo que es el primer plano. O sea, ¿no podemos? Ah, sí. Bueno, este por ejemplo ha desaparecido del Daily Telegraph, ha desaparecido por completo la pierna del primer plano. En The Guardian ha ido a negro, como veis. Esto fue como la publicó El País, que es la foto que publicamos nosotros. Estas dos ya las he visto. Times tituló por encima, con lo cual, bueno, ese primer plano no es que esté manipulada, es una forma de manipular la imagen como tal, una imagen que no tenía por qué. Igual que Paris Match. Paris Match directamente tituló. Corriere della Sera la pasó a blanco y negro, quizá para que el impacto fuera menor, ¿no? Y Hola, que lo publicó directamente, la quitó. Entonces, bueno, creo que esto es una manipulación de una imagen. Realmente o das la imagen o no la das, si tienes, prejuicios, pero no puedes nunca manipular una imagen. Esta otro tuvo gracia porque una cosa que es, bueno, un accidente normal, no un accidente siquiera. Carmen Romero y Felipe González, bueno, hicieron una visita en México el 6 de junio del 83 y Carmen resbaló, no pasa nada, se cayó. Resbaló, bueno, se cayó y sin más. Entonces, esta foto era de UPI, la pasaron por medio de EFE. Y a mí me llegó, desde México me llegó la imagen, la vi y dije, bueno, pues es una foto graciosa, sin más. No creo que pase nada, porque además se habían publicado fotos de dignatarios extranjeros, desde Jimmy Carter hasta la mujer de Reagan, por el suelo, no pasaba nada. Pero la agencia EFE pasó esta imagen así. Fue una forma un poco absurda, ¿no? Según el director de la agencia EFE en aquel momento, pues dijo que realmente el interés no era informativo, no era proporcionado a la agresión que representaba para la dignidad de la primera dama. Bueno, por favor, o sea, parece un poco absurdo, ¿no? Cuando ellos mismos habían pasado, pues, a la mujer de Reagan, a Jimmy Carter, a Ford, por el suelo, pues en otros momentos, fotos curiosas que publicaba la prensa. Entonces, como El País tenía la foto y la publicamos entera, bueno, pues ya hubo una serie de... Tuvo que pasar la foto original, pero censurada. Esto sí ya es una manipulación pura y dura. Esto le costó, bueno, Los Angeles Times echó a su fotógrafo, a Brian Walsky, porque publicó en primera del periódico esta foto de la guerra de Irak. Pero esta foto de la guerra de Irak es el producto de dos fotos. Cogió el hombre con el niño en primer plano de la de arriba y el soldado de la de abajo. Le pareció que la fuerza del soldado que tenía la de abajo parándole era mucho más potente que la de arriba, que estaba... Con lo cual compuso una imagen con dos fotos diferentes. Esto le costó el puesto de trabajo, lógicamente, al fotógrafo. Luego hay otras... Bueno, esta es muy graciosa. Esta es muy graciosa porque es muy burda.
realmente en aquel momento Acebes y Marimar, la hermana de Blanco, bueno, tenían entre ellos una pequeña discusión, había habido un malentendido. Estaban en un acto y no les pillaron juntos. Entonces la fotógrafa, que también fue despedida, una colaboradora de la agencia EFE, ni más ni menos cogió a Acebes, lo corrió, se cargó dejando la oreja de la pobre chica de en medio y la acercó a... O sea, de la forma se nota perfectamente toda la silueta silueteada, toda la barbilla de Areces. Una cosa un poco... Y hay veces que, de verdad, una mínima modificación es la modificación más burda del mundo. Rachida Dati, la ministra de Justicia francesa, es la misma imagen. Le Figaro llevaba una sortija de 15.000 euros. Y, bueno, pues en ese momento no interesaba que ella portara en su mano esa sortija. Y Le Figaro la dio sin sortija y l'Express a los 2 días salió diciendo que no se podía manipular de esa manera, que cómo era posible. Hubo un escandalazo en Francia tremendo por la imagen, que parece, es una cosa que dices, bueno, qué cosa más tonta, más, pero eso... ¿Le han quitado el pendiente también o no? No, el pendiente seguía. Pendiente seguía. Y ya por último, bueno, tengo que hablar de esta foto. Yo no estaba en el periódico, es igual, me la podían haber colado igual, pero en ese momento yo estaba de viaje, el director también, por cierto, estaba en Davos, y publicamos, yo creo, el mayor error, que fue Hugo Chávez, que estaba intubado, según la foto que nos vende una agencia al periódico, intubado en Cuba. Bueno, esto le costó al periódico realmente, aparte de cambiar la edición a la hora, cambiar la foto de primera, por supuesto, porque la foto era falsa, era de un vídeo que estaba corriendo desde hacía una semana. Aquí hubo muchas cosas a la vez. Hubo realmente que estaba en Cuba. El periódico contrastó todo lo que pudo esa imagen. El que estaba en ese momento llevando la sección, los subdirectores, el director adjunto, pero no se podía contactar por miedo a que el corresponsal nuestro en Cuba, que además era una bloguera en aquel momento bastante perseguida, tuviera el teléfono intervenido y se enterara de que iba a salir. Con el de Venezuela pasó lo mismo. Entonces, bueno, se hizo todas las constataciones posibles con la agencia con la que trabajábamos también. Es más, le preguntaron que, bueno, que queríamos tener... Porque, claro, siempre había la duda. Es que era un momento... Hugo Chávez llevaba una semana sin aparecer en ningún sitio. Y cuando esto llegó y, según la agencia, esto era una enfermera cubana que había sacado la foto y se la había mandado a su hermana que estaba aquí en Madrid. Claro, el miedo también era contactar con esa persona porque podían meterla a la cárcel de inmediato. Todo se hizo lo máximo posible, pero es verdad que la verificación no estaba completa. Y entonces, al no estar completa la verificación, eso significó la foto que El País nunca debió publicar, relato de un error en El País, páginas, editorial, todo. Al final, bueno, el director dijo que, bueno, hasta estaba en Davos y estaba con Naín, que también hizo todo el máximo de posibilidades de que esto se pudiera confirmar del todo, pero al final no se puso. ¿Qué quiere decir esto? Que el diario cometió al final un grave error, y es que procuró... Es verdad que es un error, no es una manipulación, pero es un error que lleva a la manipulación de que una imagen, sin que sea verificable hasta sus últimas consecuencias, no hay que darla. No hay que darla. Y eso significa pues, que desde ese momento se estableció que realmente se procediera a tener un equipo de verificación que, bueno, creo que se intenta
pero que yo creo que hoy día los periódicos todavía, pues por costo, por 1000 cosas, si volviera a ocurrir esto, no sé si la volverían a meter. Es muy complicado, sobre todo en el contexto donde... Pero yo creo que de aquí se aprendió bastante que es imposible, por mucho que lo intentes. Desde luego, eso significó que estuvo 2 horas. Al periódico le costó cambiar la edición entera, recoger en todos los puntos que se pudo, pero es cierto que al final una imagen sin una verificación total, sobre todo de esta importancia, no se debe de publicar. Gracias, Marisa. Bueno, yo creo que esto abre muchas posibilidades de debate. La última pregunta que lanza Marisa yo creo que es fundamental, si tenemos mecanismos, los medios, para verificar todo lo que publicamos, ¿no? Yo creo que en esto tenemos que ser muy autocríticos, porque bueno, la credibilidad de los periodistas la hemos perdido no porque nadie nos la haya quitado, porque la gente se lo haya inventado, sino por méritos propios, por deméritos propios, ¿no? Y esa deriva de alejamiento de los lectores o de las audiencias y de falta de confianza del público en nuestro trabajo es especialmente sangrante en este país, porque es uno de los países de Europa donde ese fenómeno se produce con más, de una forma más grande, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que preguntarnos también por qué armas podemos defender los periodistas del trabajo de nuestros editores y de nuestros directores a veces, ¿no? Claro, en España se están dando por buenas audiencias que son falsas. Es decir, desde el momento en que los medios declaran que tienen entre todos cada mes alrededor de 250 millones de lectores en España, bueno, cabe preguntarse qué tipo de credibilidad se puede dar a un medio que está comprando robots para que sume como lectores, que está sumando visitas a un vídeo de monos como si fueran lectores. Es decir, se ha producido, digamos, con el acceso al mundo digital de la información, una confusión enorme, una pelea por la audiencia que yo creo que nos ha perjudicado muchísimo a los profesionales. Primero, porque se ha considerado que el periodismo en Internet tiene que ser como la televisión 24 horas. Es decir, hay que estar alimentándolo continuamente con nuevas noticias y eso impide, para empezar, el contraste de la noticia, como segunda cosa, impide la verificación de los datos que en esa noticia se están dando, de la imagen que estás poniendo. Estabas hablando de esta foto, Marisa, pero es que después de esta foto se han publicado docenas de fotos de supermercados desabastecidos que no eran de Venezuela. Docenas de fotos. Y los telediarios las han replicado, y como además en la cosa digital todos se copian a todos, porque se trata de llegar un segundo antes que el otro y todos van detrás del otro, y muchas veces el origen está mal, pues se replica el error hasta el infinito, ¿no? Yo creo que en eso Clara va a tener una cantidad de trabajo en los próximos años que, en fin, va a vivir como una reina. Pero, bueno, entonces, podemos, si queréis, hablar un poco de cómo nos defendemos y de qué soluciones hay para que podamos recuperar la confianza de nuestros lectores o de nuestros espectadores, qué hemos hecho mal y qué podemos hacer mejor. Un poco por ahí, si os parece. Bueno, yo creo que una de las cosas que genera que proliferen, y creo que el problema no está sobre todo en los medios, creo que está más allá, pero una de las cosas que genera que proliferen las no noticias no contrastadas en medios de comunicación tradicionales tiene que ver con que tenemos una crisis de modelo de negocio brutal, en la que nadie sabe cómo en este nuevo mundo de Internet se gana dinero si es con publicidad, porque la publicidad se paga poco y hay que hacer muchas páginas vistas y hay que ser el primero en publicar, como decía Miguel, y hemos visto cosas que responden a errores de falta deontológica, pero que son muy sangrantes. Os pongo un ejemplo. En las elecciones catalanas de hace 2 diciembres se publicó, yo no sé si os acordáis, que Oriol Junqueras entró desde la cárcel a hablar por teléfono con RACU y hacer una entrevista telefónica. El día de las elecciones se publicó
que le habían confinado 6 días de aislamiento por haber hecho esa llamada sin permiso de instituciones penitenciarias. Lo publicaron absolutamente todos los medios digitales de este país. Todos. Era mentira. Y contrastar eso requería llamar a un teléfono que todos los periodistas de este país tenemos en el móvil, que es el jefe de prensa de Interior. Una llamada. Que yo la hice. No puede ser. No puede ser. Yo no tenía ni oficina en esa época. Estábamos en nuestra casa trabajando. Eso tiene que ver con una falta de diligencia informativa, pero sobre todo con que hemos precarizado nuestra profesión hasta límites en los que no hay suficiente gente para hacer esa llamada. Porque tienes que ser el primero, porque tu editor te está pidiendo que seas el primero, porque es la única manera de vencer a este modelo de negocio que no funciona. Y veréis cómo a lo largo de este año muchos periódicos digitales empiezan a cerrar cabeceras y a empezar a virar su modelo de negocio, porque nos estamos dando cuenta de que efectivamente esto provoca más desinformación y provoca, bueno, que hacemos peor nuestro trabajo. Y sobre lo de cómo nos protegemos de esto, yo creo de verdad que en general, bueno, que por supuesto en las facultades de periodismo, pero en los colegios y en los institutos y en las redacciones hace falta que la gente se forme en técnicas de verificación. Yo, porque sabía verificar imágenes, paré que informativos de La Sexta en días de atentados como el de París abriese con una imagen que era de Dubrovnik. Y eso es porque había alguien allí que sabía verificar una imagen. Es vital si queremos recuperar esa confianza para la que yo creo que hay una oportunidad. O sea, creo que los medios que lo hagan bien ahora saldrán fortalecidos, sin lugar a dudas. Pero tenemos que integrar las técnicas de fact-checking dentro de nuestro proceso periodístico, cosa que debería estar en el origen de todo esto. O sea, que el fact-checking no es como una disciplina separada del periodismo que de repente nos hemos traído unos modernos, está en la base de todos. Nuestro trabajo, tú lo decías antes, es contrastar desde el primer momento y probablemente, no sé, tendremos que volver a nuestros orígenes y levantar el teléfono y levantarnos del ordenador y de mirarlo todo en Google y empezar a hacer un trabajo un poquito más de campo, pero vamos, que hay una oportunidad sin duda. Hombre, eso, lo que dice Clara de las herramientas de verificación, esa fotografía, sencillamente metiéndola en el buscador de Google de imágenes, solamente hacía falta eso, no hacía falta despertar a todos los corresponsales y tal. Se llegó a meter, ¿eh? Pues se llegó a meter, según cuentan, hizo una doble página, el Ola y Irujo. El director les encargó que hicieran un equipo de investigación solamente qué había ocurrido. Pero fue realmente... La imagen estaba, porque formaba parte de un documental. De un vídeo. O sea, que era detectable. Un vídeo, exacto. Pero a lo que vamos, Sí. a lo que vamos. Claro, es que es fundamental. Pero es que además, no solamente, por supuesto, en la prensa, es fundamental que todos, igual que sabemos buscar en Google el horario del cine o sacar un billete de tren, que sepamos también en un momento determinado verificar, porque hay herramientas que son accesibles a todo el mundo. Y de hecho, la agencia Lupa, que hace un poco lo que hacéis vosotros también aquí, pero en Brasil, tiene en marcha un proyecto que a mí me interesa mucho y que ojalá aquí en España se pueda hacer también para ir a los institutos. Y en los institutos, igual estoy desvelando algo. Ay, mi madre. Estamos en ello, estamos bueno, en ello. pues eso sería maravilloso, claro, porque es lo que necesitamos, que también los chavales, que son los principales diseminadores de este tipo de información, tengan las herramientas, pero todos nosotros como ciudadanos, si hemos aprendido a usar el móvil, el vídeo y el cómo hacer un meme y cómo hacer y tal, ¿por qué no vamos a aprender también? Sobre todo para no convertirnos en cómplices de esta mercancía averiada que son las noticias falsas, que al final deteriora algo muy importante, que es tener un conocimiento riguroso y veraz de luego cada uno piensa lo que piensa. Luego hay una cosa muy curiosa que está ocurriendo. Hace poco publicamos también en El País, en portada, una foto, no os habéis visto, de una autovía que une en la frontera de Colombia con Venezuela, sí, con unos contenedores volcados. Y a mí enseguida me empezaron a llegar llamadas de gente, oye, mira lo que me ha llegado, la BBC y El País manipulan y están contando, porque ahora mismo no hay nada mejor que te garantice que un bulo se vuelve en viral, que te digan, esto es lo que no vas a ver en los medios. Si alguien dice, esto es lo que nadie quiere publicar, mucho cuidadito, porque realmente si es algo interesante, jugoso,
y tal y cual, descuidad que va a haber medios que lo quieren publicar. Entonces, si esto es lo que no verás en los medios, esto es lo que el IBEX 35 te impide y tal y cual, uy, 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 cuidadín, cuidadín. Bueno, ¿qué ocurre? Que efectivamente esa autovía no se ha puesto en funcionamiento. Es un puente, en realidad, el puente de Tienditas. Son 3 o 4 carriles y no se ha puesto en funcionamiento. Está terminado desde hace 2 años, pero tienen problemas entre Colombia y Venezuela y no funciona. Efectivamente, por ahí puede pasar, no puede pasar la ayuda humanitaria, no lo sabemos, pero el ejército venezolano cree que sí y por eso colocó esos contenedores. Es verdad que el puente no está abierto al tráfico, pero es verdad que podría estarlo o alguien podría forzarlo hasta el punto que el ejército venezolano decidió colocar esos trailers. Pero yo lo que recibía era: otra vez lo habéis hecho los periodistas, estáis al mando de no sé quién, imperialistas, estáis a las órdenes de Trump, la BBC y vosotros y tal. Bueno, no sé, te la pueden colar, siempre nos pueden colar alguna imagen. Pero vamos a ver, yo creo que sí que hay un valor, igual que en el kiosco, Miguel. O sea, no todo lo que había en papel era oro puro. Tú te acercabas al kiosco y, excuso decirte, si te vas a la prensa amarilla más, ¿no?, en Reino Unido y en otros. Es decir, en el kiosco no todo era periodismo de altísima calidad, no todo era el New Yorker lo que comprábamos. Tú ibas al kiosco y te encontrabas, bueno, te encontrabas entonces y te encuentras ahora. Yo estoy viendo unas portadas últimamente que se me caen los pelos a tiras, ¿no?, de ver cómo algunos colegas manejan la información o lo que ellos consideran que es la labor periodística. Luego en Internet no vamos a pretender que eso es un campo de flores, ¿no? Hay de todo, pero yo sinceramente creo que los medios que tienen vocación de servicio público y vocación de perdurar, tratamos de hacer un buen trabajo, a veces nos equivocamos, unas veces lo hacemos de tal, online, en papel, en vídeo, y solamente recordando el valor que tiene nuestro trabajo y lo importante que es fortalecer la complicidad con nuestros lectores, estaremos todos más a salvo de las manipulaciones más burdas que se dan en la red. Pero la red per se no es ni mala ni buena. Igual que tú te acercas a un kiosco y te encuentras todo tipo de... No es buena ni mala, no, es neutra. Simplemente permite que medios sin medios estén online como contexto, por otro lado. Hombre, yo Marisa. creo que es fundamental. Equipo de verificación, yo creo que eso es fundamental, realmente. Pero ese equipo de verificación que, bueno, pues no sé si en su momento por la crisis, es verdad, la precariedad en las redacciones, porque, bueno, a un editor o en una mesa le pueden llegar 6.000, 7.000 imágenes al día. Claro. Y, o sea, hay que controlar eso. Y eso no se controla con una persona, bueno, que a lo mejor no es ni la más apropiada, pero que por la razón que sea tiene que estar allí. Entonces, sí que yo creo que un buen equipo yo hablo sobre todo en el tema gráfico, pero también es verdad lo que decías tú, antes pasaba realmente por las redacciones, las prioridades las se marcaban, hoy día no, y lo mismo que hoy día, que a mí me parece muy bien, cada lector, cada usuario, bueno, puede mandar, puede hacer, tiene que colaborar también a no difundir. Incluso tiene que colaborar en decir, bueno, este periódico está diciendo mentiras, oiga, una cosa es la opinión. Oiga, usted lee un periódico otro y yo leo esto y me interesa y digo que la opinión de este me gusta porque yo pienso igual. Pero una cosa es eso y otra cosa la información. Hay cosas que son, vamos, barbaridades. Eso no es información. Y ahí sí que cualquiera, en vez de seguir chateando y seguir diciendo, sí señor, tiene que decir, no, esto es una mentira. Esto es una mentira. Y la sociedad tiene que concienciarse y para que realmente esto cambie, todos tenemos que colaborar en ello. Si no, es muy difícil. Ningún periódico, ninguna empresa, ninguno va a ser capaz de controlar. Porque hoy día hay 20.000 soportes y hoy día todo eso es incontrolable. Y o es un conjunto de todo o es muy complicado. Sí. Muy complicado. Ahí, claro, cuando, bueno, no lo hemos nombrado, pero yo creo que estaría bien nombrar pues, un medio como OK Diario, ¿no? Que
Bueno, pues probablemente el 80%, Que se inventa el muchos 80% de lo que publica es inventado. Bueno, pues OK Diario tiene, por ejemplo, acceso a la publicidad institucional normal, como si fuera un diario normal, como si fuera un diario que cuenta las cosas en serio, como si fuera un diario hecho con rigor. Entonces, es verdad, no llega solo con equipos de verificación, con que el lector esté mejor educado o más vigilante. Hace falta también que los poderes públicos premien a los medios que ejercen buenas prácticas profesionales y castiguen a los que no. En el reparto del dinero institucional, por ejemplo. Esa es una idea de la que venimos hablando hace tiempo en contexto y que yo creo que es fundamental, ¿no? Porque, claro, OK Diario duplicó o quintuplicó o multiplicó por 10 su audiencia de un mes al otro, comprando robots. Y ese volumen de audiencia es lo que se mide a la hora de dar el dinero público. Es decir, es una audiencia falseada con métodos ilegítimos y el dinero que cobra no verifica eso. Es decir, se le da porque en el contador de Comscore aparece que tiene tal audiencia y la audiencia es falsa, es mentira. Bueno, esto yo creo que hay también algún tema que claro, alguna justificación sí tenemos, y es que la realidad se ha vuelto fake en gran parte. Es decir, que haya ganado un tío como Trump las elecciones es una cosa que es que no te puedes creer. Y que el Mundo Today, que sabéis que hace sátira, se haya convertido en uno de los periódicos más serios del país, es otra cosa que tiene gracia, ¿no? Es decir, un poco la percepción de la realidad se ha dado la vuelta, ¿no? Y algo más preocupante, Miguel, y es que los políticos siempre han mentido, ¿no? Sí. Y ahora lo siguen haciendo, y a mí lo que me parece más grave es que no nos importa. Sí. Hay un problema porque parece que la verdad no nos importa. Queremos oír lo que queremos oír, sí. Y te dicen, oye, pero es que esto no es cierto. Y dices, bueno, pero que le has llamado Ocupa, le has llamado no sé qué, bueno, pero esto no, pero... el otro día el manifiesto que supuestamente tres supuestos periodistas, leyeron... Les llamaban comunicadores, afortunadamente. Bueno, menos mal. Y periodistas también. Menos mal. Pero bueno, eso establece también una confusión. Cuando tú lees, no un manifiesto, que un manifiesto hasta los periodistas tenemos derecho a tener ideología, ¿no? Sí. Y a mostrarla en una manifestación, en otra de otro color. Yo con eso no tengo ningún inconveniente. Allá cada uno con su visión. Ahora, cuando tú no lees un manifiesto, sino que lees directamente hechos falsos que atribuyes al presidente del gobierno o a este gobierno, hombre, yo creo que ahí ya empiezas a deslizarte por un tobogán de una responsabilidad en la que sí, ya no es que seas comunicador o seas periodista, es que juegas, porque tú vas a las tertulias y dices, yo soy periodista, yo he contrastado, y luego lees cosas falsas, no tu opinión, no tu sentimiento, no que te caiga mejor o peor, es que dices cosas que son abiertamente mentiras. Jugar con la credibilidad. Claro, pero es que cada vez nos importa menos, Marisa. Es que hay este ambiente que Trump ha creado tóxico. Sí. Bueno, Trump no lo ha creado, pero digamos que se está extendiendo como la pólvora, porque es la primera cristalización de ese fenómeno. Está Bolsonaro, está Salvini. Bueno, tenemos a Vox aquí en España también utilizando esas técnicas. Y luego, ojo con los algoritmos, porque no solamente somos nosotros los que le damos a me gusta, es que los algoritmos de las redes sociales, fundamentalmente Facebook, pero también los de Google, son tremendamente opacos. Y no sabemos cómo funcionan. Y son perfectamente manipulables por quien tiene el poder, que no, desde luego no es ni ninguna organización, ningún consejo, es la única empresa que controla esos algoritmos y cuyo legítimo interés es hacer más dinero. No convertirse en árbitro, ni tiene esa responsabilidad, mal que bien, que los periodistas nos gusta pensar que tenemos, ¿no? Sí, es verdad que la finalidad de las empresas periodísticas también es hacer dinero, ¿eh? Que a veces como que separamos eso y tenemos que ser conscientes de que lo que más le interesa a un periódico es vender más periódicos, entiendo. No, o vender más yo no estoy de acuerdo con eso, no. Tú necesitas, como industria periodística, necesitas para sostener que y tal, pero yo no creo que la función de un medio de comunicación sea exclusivamente hacer dinero. Yo no quiero pensar que esa sea la función y desde luego no es lo que los periodistas que trabajamos dentro de medios pensamos, pero sí es lo que piensan los dueños de esos medios. Sí, bueno, ahora se conformarían con empatar. Y la industria, sí, con sobrevivir. Sí, la industria, como cualquier otra, necesita. Sí. Es decir, si el Círculo de Bellas Artes, haciendo charlas como esta,
no tiene ni para pagar a Lenin ni para pagar la luz, por muy loable que sea su tal, quiero decir, tendrá que buscarse la vida, pero eso lo sabemos Claro, todos. claro, Que no... pero que al final que las grandes plataformas también, bueno, lo que estén mirando sea por su bolsillo, me parece que es algo, sobre todo, que tenemos que asumir que es así. Estoy totalmente de acuerdo pero con si que he dicho necesitamos... legítimo, he dicho legítimo. Lo que digo es que es regularlas, opaco. Es necesitamos opaco, regularlas para que sean más transparentes. claro, Estoy pero he totalmente dicho de su acuerdo. legítimo interés por hacer dinero. Pero también creo que la realidad es que en un problema poliédrico como es la desinformación, como no rememos con las plataformas, no llegamos a ningún lado. Y, por supuesto, tienen que ser mucho más transparentes y comprometerse a poner ciertas cortapisas que dentro de lo que cabe algo están haciendo, probablemente no suficiente, pero algo están haciendo. Pero sí, vamos, que tienen que ser transparentes, sin duda. Y luego, con lo de las mentiras, yo creo que al margen de estos periodistas que leen efectivamente un manifiesto plagado de mentiras y que luego se van a las tertulias y las tertulias les siguen invitando a que hablen en sus tertulias. Y medios públicos, importante. incluso. Hay una cosa que creo que tenemos que empezar más a hacer, que es que si tú entrevistas a un señor una mañana y esa mañana te miente 3 veces, tú a lo mejor en el momento no eres capaz de ver esas 3 mentiras porque no tienes todos los datos en la cabeza como entrevistador, pero al día siguiente tienes que dedicar 10 minutos de tu espacio a hacer fact-checking de las mentiras que te han colado y a decirle a tu audiencia, ayer vino este señor y me dijo esto, esto y esto, y era mentira. Les vamos a explicar por qué. Porque si no, al final estamos dejando y haciendo de altavoz de los políticos el periodismo de declaraciones, que es una cosa que a mí me parece un poco terrorífica, sin meterle la cortapisa periodística de, oye, no, que sí, le hemos traído y le hemos hecho una entrevista y le hemos hecho preguntas duras, pero es que además le hemos cazado mintiéndonos. Y vamos a explicar por qué. Marisa. Luego, viniendo un poco más otra vez a la imagen. Si es verdad la imagen o no. Hay una cosa que a mí siempre me ha parecido un poco falsa, o no sé, eso de las sensibilidades son tan diferentes dependiendo de los soportes que yo alucino. O sea, una fotografía tiene que ser ya completamente, vamos, zen, no se tiene que ver nada. Mire usted, yo siempre lo he dicho, una guerra no es el ballet de Montecarlo, y estoy harta de decírselo a los directores. Una cosa es ir al morbo de la imagen, pero hoy día hemos llegado a un punto tal, muchas veces los medios de autocensura, que no es normal, no es normal. Entonces, creo que eso también es algo que estás falseando la realidad. Estás falseando la realidad, pero no solo con muertos o vivos, sino con cantidad de imágenes de los políticos ya no se les puede... No, porque eso, por favor, ¿qué estás dando? ¿Qué estás haciendo? Oiga, yo estoy harta de hacer a políticos donde no voy a intentar que ese político salga haciendo el ridículo, porque creo que ahí el medio es el que hace más el ridículo. Pero si ese político yo le saco en distintas poses, de distintas maneras, y doy una imagen, es llegar al lector con una imagen de ese personaje. Con eso no estoy haciendo nada en contra de él. Lo único que estoy haciendo es que le vean en diferentes formas, diferentes maneras. O las cortes. Bueno, pues ir a las cortes para sacar a un señor cuando sube al estrado y habla... No, oiga, a mí me interesa bastante más lo que está ocurriendo allí dentro. Qué momentos ocurren, cómo pasa. Y claro, un accidente ya no se puede sacar, por Dios, ni tapaos. Pero oigan, un accidente que hay heridos, muertos... Quiero decir, es un poco un cinismo absurdo. Luego no es lo mismo eso, verlo impreso, que si te pasan, bueno, la hora de la casquería en el telediario a las 3 de la tarde, que te la meten todas. Sí. Pero como eso pasa... Pero eso es un debate fascinante. Como eso pasa... Tengo una colega amiga Entonces francesa que le han metido, vamos, que ha tenido un problema judicial gordo porque en una fotografía de los atentados de París, en el fondo se ve un cuerpo tapado y la familia la ha demandado. En Francia tal. Pero fíjate, yo creo que ese debate tiene que ser social. Pero yo recuerdo que parte, igual tú tienes otra percepción, parte de esto empezó con las víctimas de ETA. Sí. Ese fue el comienzo, el final... Empezó a haber una sensibilidad, porque claro, ya los primeros en llegar era de madrugada, era no sé qué tal, y claro, había fotos que ahora mismo sería
Me acuerdo de las de Nevilla, por ejemplo, sí, que eran por ejemplo, una las de carnicería. Nevilla, Sí. las del atentado de Hipercor, las de, bueno, tantas otras. Pero luego tantos militares y policías y los chavales de la República Dominicana. Bueno, era espantoso. Y entonces, es verdad que quizás se saturó o se llegó a extremos que hizo que la gente dijera, oye, ya está bien, es que las familias también merecen un respeto. Pero entre eso, que yo firmemente creo que es así, Por supuesto. a embellecer, como tú dices, y es, ahora ocurre una tragedia y tú la imagen que muestras es un osito y una vela, ¿no? Diciendo, y aquí él y tal. Y tú dices, hombre, está bien, ¿no? Porque es una elipsis. Pero, hombre, si quiero contar el drama que estamos viviendo con los refugiados, la foto de Ailán, tengo que mostrarla. La foto ¿no? de Ailán creo que en ese momento sirvió para que ese tema, Pero durante un tiempo, es verdad que pero luego tuvimos todo dudas pasa. todos de, ¿damos a un niño muerto en una playa? Es que es muy duro. Pero Y si nuestra realmente eso sensibilidad sirve, ha cambiado. yo creo Claro, que ahí está el periodismo. ahí está. El periodismo es una labor social. Pero la sociedad tiene también que ser menos, quiero decir, tiene que apoyar, Claro. que en algunos momentos tiene que ver cosas que no le gustaría. Claro. Porque si la sociedad no te apoya, tú no lo publicas. Yo lo que me Si te parece un castigan, no poco lo haces. absurdo es realmente, una cosa es el morbo, una cosa es el ir, todos los muertos tienen familia, todos. Y realmente el muerto no, pero la familia está ahí, por supuesto. Para una madre, bueno, yo recuerdo el 11M, la primera foto que dimos era del tren, uno de los trenes, cuando nos dimos cuenta, porque claro, aquello nos pilló tan de sorpresa a todos, que la primera edición que sacamos, nos dimos cuenta cuando estaba ya la foto, se veía muy tal, pero se veía una señora. Inmediatamente el director dijo, vamos a levantar esto, porque es que esos familiares se pueden estar enterando. No, igual no lo comprando sabían, periódico. claro. Esa es una pregunta Eso es que yo- normal. Pero yo te puedo asegurar que las fotos más terribles, y he visto muchas a lo largo de todos estos años, porque me ha tocado editar muchas, aparte de hacer muchos atentados, editar muchas imágenes, las fotos más terribles que yo he visto en mi vida me llegaron en un carrete, que ahí ya todavía había carrete, de una persona que me dijo, no firmes estas fotos, utilizar las que queráis, no quiero, o sea, y nunca ni publicamos una vez, nunca más, del tren que había explosionado dentro de la estación, que nadie sabe que dentro justo había un tren. Esas fotos, bueno, no se pudieron publicar. O sea, yo creo que desde el principio, por lo menos en el país, el libro de estilo ha tenido muy en cuenta eso. El terror por el terror es absurdo. Ahora, cuando el terror se convierte en información y sobre todo información constructiva y que sirva para, creo que hay que publicar. Y eso es una manera también de que no lleguen cosas, es una forma de manipularle al lector también ciertas imágenes. ¿Por qué no? Claro. ¿Por qué Lo que no? pasa es que eso en los periódicos de papel había un debate. Llegaba una imagen complicada y había un Claro. debate. Ahora, cuando Pero- acordaros del atentado de Barcelona. Pero esa misma O sea, imagen... había cuentas de Twitter lanzando Claro, sin mirar. pero yo lanzando imágenes sin mirar con niños. eso es lo terrible. Pero los a periódicos, saco, perdona, a saco, pero sin- los sin el periódicos menor debate online, previo. en los Por eso periódicos terrible. online también hay debate, Miguel. No, Sí. Lo que te estoy Otra diciendo, cosa es Monse, Twitter. estaban lanzando imágenes sin Bueno, haberlas visto. bueno, o sea, bien, en directo. bien, pero no en prácticamente todos, no- en directo. no hagamos tabula No, rasa. yo he dicho en algunos, no he dicho Porque, en todos. claro. He dicho en algunos. Pero bueno, eso ya cada uno... Pero creo que Clara, sí que ¿querías decir algo? esa es No, una- sí, que no sé si es posible que ese debate haya cambiado precisamente por el digital. O sea, en los atentados de Madrid, una de las cosas que pasó es que las imágenes que llegaban a Televisión Española, como estaban haciendo un 24 horas en directo, tenían que parar y blurear precisamente para que una madre no descubriese que su hijo se había muerto porque estuviese viendo la tele. Pero no sé si esa transformación al digital y al estar constantemente en directo nos ha hecho ahora ser como más cuidadosos de lo que podíamos haber sido antes, que teníamos que sacar Y una también portada ese sabes día. que fue a raíz de los atentados de las Torres Gemelas. El no ver un solo cadáver, es verdad, ni un solo cadáver, eso fue un poco ejemplo. Y aquí todos los americanos no dan un solo muerto. ¿Por qué tenemos que dar? ¿Por qué tenemos que...? O sea, no es una moda esto. La información es información, no es una moda. O sea, ya digo,
quizá en aquel momento, es verdad, que era de otra manera el sentido de que no necesitabas las torres, lo que se vio en ese momento en televisión, esos cuerpos cayendo por fuera, es que ya era, esa imagen es más brutal que ver un cadáver. Quiero decir, es la forma de... Pero hay unas sensibilidades raras en cuanto... Y ya no hablo de redes sociales, donde ahí, claro, al no controlar, eso es terrible. Ves cosas que dices, qué horror. Pero bueno, estamos hablando un poco cuando eso se controla profesionalmente. Claro. Bueno, estamos en el horario cumplido, pero tenemos 10 minutos más para preguntas, si les parece. Aquí delante el caballero. Que sean cortas, si es tan amable. Voy a intentarlo, ¿eh? No prometo nada, pero voy a intentarlo. A ver, no, yo voy a intentar ser concreto. Es muy interesante lo que habéis hablado de muchas cosas muy interesantes sobre la información y la manipulación y todo eso. Y hay una particularmente que a mí me ha impactado, que es el tema de los equipos de verificación. Me ha interesado mucho ese tema. ¿Y por qué digo esto? Pues porque yo creo que se produce la información, yo podría llamar información sesgada, ¿vale? Desde los medios. Y voy a hablar concretamente de un medio en concreto que es la televisión. Entonces, como todos sabréis, supongo, los que filman, para luego pasar los informativos, filman, pero no se emite en directo. Es decir, esto se filma, luego alguien lo visualiza y se decide lo que se va a poner en el espacio de tiempo dedicado a esa noticia. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy peligroso porque esto permite manipulación o sesgo de la información. Es decir, en el mejor de los casos, que sea algo que se ha filmado en el momento, es decir, porque también puede darse el caso de cosas, y además hay ejemplos concretos de cosas que se han filmado en otro momento y se han publicado en otro contexto, ¿de acuerdo? Pero en el mejor de los casos de que haya sido una visualización o un vídeo tomado en la realidad de un... Voy a hablar concretamente, para referirme a algo concreto que todos conocemos, al tema de las manifestaciones que ha habido en Barcelona el año pasado y tal, con motivo de todo esto, que fueron algunas violentas y tal. Lo que se publicó sobre algunos aspectos de la manifestación en TV3 y lo que se publicó en Televisión Española no tenía nada que ver. Es decir, y hablo más concretamente, si un policía está pegándole a una señora y aparece luego otra serie de secuencias y tal, pero ese fotograma al cabo de un tiempo se vuelve a repetir y así varias veces, resulta que lo que parece es que los policías se han hinchado a pegar a una señora y en realidad no ha sido así, es que ha habido un montaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces quería saber a este respecto qué pensáis vosotros de este Bueno, esa es, yo creo que la guerra de propaganda más cruenta que ha habido en España, no en muchos años. Precisamente, pero bueno, nuestras invitadas seguro que... Hombre, el montaje, pero es igual que cuando lees una crónica en el periódico. Una crónica en el periódico no te cuenta qué ha ocurrido y en todo el juicio, la primera jornada del juicio. Y el montaje, efectivamente, puede ser tendencioso, puede ser totalmente partidista por un lado o por otro, puede ser torpe, y luego puede haber cosas tan sencillas, por no entrar solamente en temas escabrosos. Y eso os propongo a todos que os fijéis en verano. Hay informativos, hay cadenas de televisión en el que hay instrucciones de que los típicos vídeos de llega la primera hora de calor o ha llegado la Semana Santa y tal, solo salgan chicas guapas en la playa. No quieren gordos ni gordas. Gordofobia. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Nada, para hacer un informativo más agradable de ver. Pero como no salen andaluces en las radios, porque eso también pasa. Lo sé, pero te en quiero las decir- radios de Madrid, te quiero nadie decir- tiene acento andaluz. Te quiero decir, Es una cosa a sorprendente. lo que voy es que tú puedes, efectivamente, con el montaje se puede manipular y además tú puedes decir, quita esto que no me gusta, esta reacción, naturalmente, igual que se puede manipular y editar con Photoshop o sin Photoshop una imagen, tú en un vídeo puedes dar, y claramente el 1 de octubre tuvimos
todos los ejemplos que se nos pueden ocurrir y más de cómo editar imágenes, de cómo por un lado y por otro, y cómo suprimir violencia o incluir más violencia. Eso efectivamente, por eso forma parte de la responsabilidad de los editores, de los periodistas, de la cadena, del medio, garantizar... Sí, claro. Sí. Pero te pasa con las manifestaciones y te pasa con los mítines políticos. Probablemente la frase que destaca, voy a poner Televisión Española, de un mitin político, de la frase que destaque, voy a poner TV3, porque son los ejemplos que ha puesto usted, pero podría poner cualquier otro. No suele ser la misma, porque efectivamente cada periodista edita con más o menos deontología y cada editor edita con más o menos deontología y en base probablemente también respondiendo a unos intereses de una cadena determinada. Pero eso tiene que ver también con la manera en la que se hace periodismo. O sea, afortunadamente no os tenemos que contar el mitin de hora y media que da un político, solamente os contamos lo que consideramos importante. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta para Marisa, por favor. Has dicho una frase de que el trabajo de los fotógrafos es siempre veraz, pero nunca es verdadero. ¿Por qué? No lo he dicho yo. ¿Cuál es yo la he diferencia lo que entre decía veraz y Ávelo, verdadero? fotógrafo también. Hombre, no quiere decir, no es que no sea verdadero. Que siempre es veraz, pero lógicamente si tú y yo hacemos la misma foto, como nos acercamos al objeto que vayamos a fotografiar, seguro que lo hacemos de forma diferente. Y tú y yo seguro que estamos diciendo la verdad. Lo que pasa es que no miramos de la misma forma. Eso es lógico. Pero a la hora de escribir, a la hora, comprendes lo que quiere decir. No que no sea verdadero porque falseemos, sino porque uno, a la hora de hacer algo, sobre todo cuando es creativo, estás haciendo lo que ves, pero te retratas un poco también cómo eres tú, porque algo tuyo estás poniendo ahí, ¿comprendes? Eso es lo que quiere decir, no que falsemos. No, ni mucho menos. Fotógrafos siempre decimos la verdad. Y bendita sea la mirada personal de cada fotógrafo, ¿no? Exacto. Y de cada editor, porque eso es lo imaginaos que solo hubiera un vídeo. Eso es lo que te diferencia, editado, ¿comprendes? Con la misma fotografía siempre el nodo, ¿no? Eso, el nodo, todo el rato. Un poco la obra de cada persona es un poco eso, su forma de mirar. No quiere decir que ninguna sea falsa, pero son verdaderas, pues... para mí a lo mejor la tuya no y para ti la mía tampoco, pero no estamos mintiendo. Esa es la explicación. Muchas gracias. Última. ¿Tú querías también? Bueno, voy a intentar ser muy breve. Dale. Primero me gustaría recomendar una historia a la audiencia y a vosotros también, me imagino que habréis oído de ella. Se trata de un periodista alemán llamado Klaas Relotius, al cual me cuesta hoy llamarle periodista. Creo que es algo que debería leer todo el mundo si nadie lo ha leído. Creo que El País publicó algo acerca de eso. Se le ha colado al Spiegel, que es uno de los medios de comunicación con más credibilidad a nivel internacional. Da mucho para reflexionar, o sea, que el que no haya leído acerca de eso, creo que los periodistas tenemos que desconfiar incluso de nosotros mismos y entre nosotros. Y por otra parte, bueno, yo estudié periodismo en Salamanca y me fui hace 6 años a Alemania, donde estoy trabajando ahora como redactora gráfica y redactora fotográfica. Creo que es un papel en el periodismo que lo hemos cuidado muy poco en las facultades españolas, o por lo menos así lo he vivido yo. Y me gustaría preguntar, porque yo, por ejemplo, aquí en España digo que soy redactora gráfica y la gente me pregunta si le doy al Photoshop. O sea, esa es la respuesta. En Alemania no es más fácil, creo que es algo muy anglosajón. Y me gustaría preguntaros, a lo mejor tenéis un poco más de contacto con la realidad actual del periodismo y de cómo se vive en las facultades, y si, bajo vuestro punto de vista, es un papel que a lo mejor habría que reforzar y una formación que debería ser mucho más específica para tratar de combatir todas estas mentiras a través de la imagen. Bueno, la historia del Spiegel es fascinante, realmente era el periodista estrella de la revista y un compañero suyo, español, de Almería, empezó a sospechar que los reportajes de este muchacho eran demasiado perfectos, que era como una novela aplicada a la vida, ¿no? Y que todas las declaraciones de las personas que entrevistaba eran todas perfectas, maravillosas, tal. Y el tío pues lo empezó a vigilar y se fue a Estados Unidos, donde había estado
el reportero estrella trabajando, y fue a ver a las fuentes a las que citaba, y a muchas de ellas se las había inventado directamente. Es decir, el tío tenía la capacidad evidente de gran escritor, de inventarse la realidad y proponerlo como periodismo. Pero es que publicó, ganó premios, estuvo durante años en el Spiegel siendo la estrella de la revista, de una de las revistas más serias de Europa. Es decir, esto puede pasar, y ha pasado también en el New York Times, que han echado por plagio a algunos periodistas. Es decir, algún ganador de Pulitzer. Algún ganador de Pulitzer. Que ha tenido que devolverlo. Es decir, que esto en efecto sucede, y puede suceder, no digamos que es lo habitual, pero bueno, sucede. Y sobre lo otro, yo creo que Marisa es la persona más indicada para contestar a eso. Pues mira, yo quiero decirte que realmente todavía en las facultades la imagen es verdad que se toca muy poquito. Pero por una razón muy sencilla, porque es que da la casualidad de que en este país, desde hace muchos años, eran periodistas y los fotógrafos. Oiga, los fotógrafos... No, los foteros. Bueno, exacto. O sea, los plumillas y los foteros. Y los foteros son periodistas, o somos periodistas. Y bueno, a no ser que te dediques a otra cosa, fotopublicidad, o fotoarte, o bodas y bautizos, que todo es muy respetable, pero realmente es un concepto, pero un concepto que no lo tienen solamente los fotógrafos y los periodistas, sino que lo tienen en las universidades, en los periódicos. Entonces, quiero decir, ahí hay muchos culpables, y hasta ahora los fotógrafos, pues el que ha querido o el que ha tenido interés, ha tenido que buscarse la vida. Si tenía la carrera de periodismo, luego realmente un poco hacer o un máster o prácticamente ir a una especialización. Pero la fotografía como tal, la imagen como tal, poco a poco va. También es verdad que muchos de los que entran en las facultades entran con la idea, te lo digo porque yo ahora mismo estoy dando clase en máster, y conozco a pocos que vengan con una idea clara de que la imagen es también información. El 40% lo primero que preguntan es, ¿en las prácticas podemos escribir en alguna editorial? Hombre, habrá que empezar a buscar noticias, y las noticias lo haces con esto, lo haces con una tablet, lo haces con tal, lo haces con una máquina de fotos, quiero decir. Con el medio que lo hagas es distinto, con el portátil, con lo que quieras. Pero es un poco, ahí hay un poco culpa de todos, pero creo que a estas alturas, si la imagen realmente en las universidades, en las facultades, porque en la facultad, por ejemplo, tienes imagen y sonido, que es otra cosa, pero creo que en periodismo una de las asignaturas que tendría que ser importantísima es el desarrollo de la imagen como una forma más de transmisión de noticias, y eso todavía creo que falta. Si me permitís, yo el tiempo que he estado trabajando en la tele, el trabajo de los compañeros, cámaras con los que salías, era tanto, cuando no más valioso, de lo que tú aportabas. Y eso cualquiera que está en la tele sabe que da igual lo que tú hagas si no estás bien conectada. Tú ves cosas que tu compañero no ve. Hablo en masculino porque la mayoría son, o por lo menos en mi época eran hombres, pero es que ellos detectan cosas que a ti se te escapan. Es decir, y los fotoperiodistas, ¿qué te voy a contar? Es que son periodistas, o sea, con todas las de la ley. Y dejadme que os recomiende que este domingo compréis El País Semanal, porque hemos entrevistado a Juan Moreno, que es el periodista de origen español, que empezó a olfatear, que él es un freelance. El periodista alemán Karl Relotius era un tipo de plantilla, y él empezó a olfatear que hay algo y no le creían, y toda la verificación de Spiegel y todos los editores de Spiegel, ninguno quería tocarle las narices a su reportero estrella, lo cual nos da para otra charla en otro momento. Pero este domingo lo tenéis en El País Semanal, y la historia es contada desde dentro por Juan Moreno, fascinante. Mira, para cerrar, tú eres muy joven y claro, pero yo he escuchado una vez solo, porque la segunda vez ya no lo dijeron, pero cuando yo era muy, muy joven también, yo fui con un redactor a hacer una información, un plumilla. Y entonces al llegar, pues bueno, entramos, y el plumilla se le ocurrió decir: hola, buenas tardes, soy fulanito de tal, aquí mi fotógrafo.
Y yo, claro, le contesté, yo soy su fotógrafo y él es mi señorito. Claro, al salir de allí, nunca más en su vida. Ni él, ni el resto, porque claro, lo contó y te puedes imaginar. Nunca más, pero era así como se funcionaba en este país. Por desgracia. Bueno, creo que ha sido... Ahí hay una mano que se levanta. A ver, venga, la última. Es cierto que hay censura ahora mismo, por ejemplo, en explicar el corte de mangas de Bale el día del Atleti. No lo dude usted, que hay censura. Yo pregunto si... Todo lo que toca Florentino... No, sigue existiendo censura en los medios. Muy Vamos fácil, a ver. ¿eh? Este hombre no está capacitado. Perdón, un momento. No está capacitado para hablar con sangre fría y de manera objetiva. Yo soy atlético desde pequeño, lo tengo que reconocer. Tengo esta enfermedad. Pero lo del domingo pasado, lo del sábado pasado, ha sido... Yo llevo 45 años viendo partidos del Madrid con el Atlético. Lo del sábado pasado ha sido histórico. Lo del VAR. Lo del VAR, porque es que además ahora ya no te roban como te robaban antes, con naturalidad. Es que ahora te roban con la máquina, que es doble robo. Porque es que resulta que el VAR determinó que el penalti era fuera del área y determinó que el gol de Morata era legal. Lo determinó el VAR y se lo pasaron por el forro. ¿Y qué quiere usted que le diga? Siempre robando. ¿Qué pasó? ¿Que yo me lo perdí el partido? ¿Qué pasó? O sea, que tú eres la que estabas autorizada para hablar, que ni lo habías visto, ¿no? Bueno, con esta pequeña nota de atletismo, dejamos aquí la charla. Mil gracias por haber venido a vernos y haber hecho preguntas tan pertinentes. Gracias. Gracias.